Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente con la tercer clase de este eje que es el vínculo terapéutico. Bueno, ya trabajamos sobre los aspectos de la transferencia, la contratransferencia, trabajamos sobre la alianza terapéutica y en esta tercer clase vamos a trabajar otro aspecto del vínculo terapéutico. Específicamente lo que vamos a trabajar es el trabajo grupal y el grupo como espacio de cambio y de vínculo. Como ustedes saben, yo trabajo, o sea, el eje fundamental de cómo abordamos nosotros la problemática de la obesidad es a través de los grupos terapéuticos. Para mí es una manera, es una forma, digamos, muy interesante, muy eficaz y efectiva para trabajar la obesidad y en general les diría que muchas cuestiones que tienen que ver con otras problemáticas, ¿no? Trabajar desde lo grupal no sustituye las terapias individuales. Por supuesto que la terapia individual, el abordaje individual puede ser un complemento en diferentes momentos, pero también quiero decirles que el vínculo y todo lo que se despliega en un proceso grupal es de una riqueza muy grande, tiene un poder multiplicador de vivencias, de estrategias, de sensaciones que son muy interesantes en ese despliegue. Y para mí es una de las maneras más efectivas de abordar la problemática de la obesidad, tanto para el paciente como para el terapeuta. También teniendo en cuenta lo que hablábamos en las clases pasadas que tienen que ver con la contratransferencia y que muchas de esas cuestiones que el terapeuta siente en el marco de una relación individual se despliegan de forma distinta en el marco de un grupo terapéutico. Así que bueno, los invito a recorrer en esta clase las particularidades de lo que es el grupo terapéutico. Por supuesto que este es como una gotita de agua en un río, porque el tema de lo grupal es un tema muy extenso, para mí es muy apasionante y deberíamos dedicarle todo un curso al grupo terapéutico. De hecho, bueno, no sé si ustedes saben, pero yo tengo un curso de coordinación grupal en vivo, diríamos, presente. No sé cómo hacerlo online, pero bueno. Pero toda la cuestión que hace el grupo terapéutico, por eso digo que bueno, es muy compleja y no es que hoy es una pequeña síntesis, algunas puntas fundamentales de lo que para mí es importante y lo que tiene que ver con el proceso terapéutico en la obesidad. Así que bueno, en primer término, nos podríamos preguntar por qué un trabajo grupal en obesidad, o por qué los trabajos grupales, ¿no? Freud decía que todo lo que tiene que ver con la cohesión grupal es una protección eficaz contra las neurosis, o sea que en realidad los grupos, tanto naturales como formales, son importantes como para poder contener y poder ayudar, digamos, a lo que es toda la cuestión de lo psíquico y de las problemáticas individuales. Irving Yalom es un terapeuta norteamericano que trabaja desde la corriente existencialista con toda la cuestión que tiene que ver con lo grupal, además de escribir unas novelas divinas que son muy interesantes. Él habla del efecto sanador de un grupo y dice que este efecto sanador de los grupos tienen que ver con que los grupos permiten elaborar emociones y ansiedades, constituyen espacios de aprendizaje de estrategias, de aprendizaje de nuevas formas de pensar, de nuevos puntos de vista, favorece experiencias de contacto con otros, con quienes a lo mejor nunca hubiéramos elegido relacionarnos. En un grupo terapéutico suceden situaciones que a lo mejor las personas narran hechos de su vida o situaciones vividas que a lo mejor no se las contaron a nadie, ni siquiera a su familia.
y las comparten con gente que a lo mejor jamás hubieran elegido para ser amigos o para ser parientes, digamos, ¿no? Otra cuestión importante que hace el efecto sanador de los grupos tiene que ver con que crea referencias universales. Cuando uno se encuentra con otros en un grupo se da cuenta que no es al único que le pasan ciertas cosas. Dice, a los otros también les pasan cosas parecidas, ¿no? O sea, uno generalmente cuando nos pasan cosas siempre pensamos que esto que sentimos, esto que nos pasa, esto que pensamos nos pasa solamente a nosotros o se nos pasa a nosotros solamente por la cabeza, ¿no? Y de pronto cuando nos encontramos con otros que comparten situaciones similares, nos damos cuenta que esto le sucede a más personas. Y esto, no por el dicho mal de muchos consuelo de tontos, sino por esta cuestión de decir, bueno, hay otras personas que les suceden cosas similares y que las pueden resolver también de otras maneras, ¿no? Y que tienen sentimientos que van tramitando y canalizando de formas diversas. Y también los grupos permiten identificaciones positivas, esto de poder conocer personas que a lo mejor tienen otro tipo de optimismo frente a las cuestiones, tienen entusiasmos, encontrar resoluciones novedosas. Todo eso producen identificaciones positivas y desde esos lugares y de muchos otros más, los grupos son potenciadores vitales, ¿no? En el tratamiento de la obesidad podemos decir que hay tres formas grupales, ¿no? Que podríamos sintetizar en lo que son los grupos de aprendizaje, los grupos de autoayuda y los grupos terapéuticos generalmente, ¿no? O sea, los grupos de aprendizaje serían lo que se denominan sobre todo grupos de aprendizaje de educación alimentaria, estarían más centrados en lo que es el aprendizaje de conductas y de hábitos alimentarios, están más centrados en ese aspecto, son coordinados por nutricionistas o médicos o personas formadas en lo que es la alimentación, pero están centrados básicamente en el aprendizaje. Los grupos de autoayuda que los grupos de autoayuda que bueno, cada vez son más conocidos. Los grupos de autoayuda son grupos que son coordinados por personas recuperadas, así como los grupos de autoayuda tienen su antecedente en los grupos de alcohólicos anónimos. Y bueno, tienen muchos efectos positivos sobre las personas, además tienen la ventaja de que pueden ser accesibles a muchas personas porque generalmente los grupos de autoayuda son sin costo, o sea, son grupos que tienen más que ver con instituciones públicas. Tienen la ventaja de que, bueno, de estas cosas que les decía, y bueno, de alguna manera la persona que los conduce son personas recuperadas, facilitadores que por supuesto que bueno, tienen toda una visión que tiene que ver con la experiencia de su propia recuperación. Y los grupos terapéuticos, que son grupos que están conducidos por profesionales, generalmente por profesionales psicólogos o por otros profesionales que estén formados en lo que es la conducción grupal. Me refiero a que pueden ser a veces médicos, pero bueno, la condición también es la formación en coordinación grupal. No cualquier psicólogo puede conducir un grupo, sobre todo lo digo porque para poder conducir un grupo necesitamos una formación específica en coordinación grupal. Eso es importante. Y hay otra forma que también es grupal, que son, muchas veces nos encontramos con que en algún tipo de instituciones se trabaja también con formas grupales que son lo que se denominan asambleas, que son como tienen la forma de un coordinador o un conductor y con testimonios donde las personas a lo mejor van hablando por turno. Esa forma también lo tienen los grupos de autoayuda,
tienen la característica que son grupos con mayor número de personas y donde básicamente la interacción está dada entre el conductor y entre las personas y el conductor, porque tiene esa forma grupal. Bueno, ahora vamos a comenzar entonces con las particularidades del grupo terapéutico en obesidad. Básicamente, digamos, el grupo terapéutico tal como lo trabajo yo o como lo trabajamos nosotros en nuestro instituto, en CELC. Así que bueno, vamos a ver las características. En primer término, es homogéneo en la problemática, o sea, son grupos en donde específicamente se trabaja sobre la obesidad, o sea, no son grupos de aprendizaje de conductas alimentarias donde participan diferentes tipos de problemáticas. Son heterogéneos en su composición. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que así como en el grupo hay personas, o sea, de ambos sexos, hay hombres y mujeres de diferentes edades, aunque sí, digamos, sí una división es que dividimos en niños, adolescentes y adultos. Refiriéndonos a los grupos de adultos, hablamos que son grupos que están heterogéneos en cuanto a las edades. Después los grupos, cuando uno tiene más de un grupo en su clínica, en su institución, se va dando como una especie de selección natural. Entonces hay grupos en donde a lo mejor hay una predominancia de ciertas edades y otros grupos donde hay predominancia de a lo mejor gente más joven o gente más grande. También, digamos, es heterogéneo en cuanto al grado de sobrepeso, por lo tanto, bueno, conviven, digamos, en los grupos personas que tienen a lo mejor 20 kilos con personas que tienen 50 kilos. El promedio de las personas que consultan en nuestra clínica está, les diría, como promedio, entre los 15, 20 kilos a los 50, 60, no es tan frecuente, digamos, la hiperobesidad, diríamos, ¿no? O sea, hay menos pacientes que a lo mejor tienen mucho más de 60 kilos de sobrepeso, ¿no? O sea, esta es además, como ustedes saben, una clínica ambulatoria. Y también hay otra cuestión que, bueno, la mayor frecuencia de consulta está en este promedio de sobrepeso, porque los que menos consultan son los pacientes hiperobesos, si bien ahora, digamos, con todo el despliegue que se ha hecho alertando sobre la obesidad, hay una mayor consulta. Son grupos abiertos, esto quiere decir que, bueno, las personas se pueden incorporar en diferentes momentos. Sí, tenemos que tener en cuenta, digamos, el número, porque una particularidad, y esto sí me parece importante, que hace al grupo terapéutico, a los grupos terapéuticos, es que son reducidos en número. O sea, son grupos que no deben exceder de un máximo de 12 personas, o sea, como situación excepcional, que haya algún día que a lo mejor hay 15, pero en realidad el mejor número para trabajar en un grupo terapéutico está entre las 8 y las 12 personas, como límite. ¿Por qué? Porque bueno, esto lo que hace es, primero permite que las personas puedan conocerse entre sí, permite además que el coordinador pueda conocerlos, permite que haya una mayor participación de todos y no sucede que las personas que tienen más tendencia a ser líderes o que son más extrovertidos tienden a ubicarse siempre más en protagonistas y los que son más tímidos o callados en grupos grandes tienden como a desaparecer en el grupo. Entonces este número de personas permite una corriente de interacciones que realmente ayuda mucho a lo que es el proceso terapéutico. La otra característica de los grupos terapéuticos es que son permanentes en el tiempo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Son abiertos porque, bueno, por esto de que se pueden incorporar personas en diferentes momentos y porque además, digamos, la misma problemática nos lo obliga, diríamos, porque el paciente obeso es un paciente que digamos, tiende a la interrupción de los tratamientos. Entonces, bueno, a veces hay pacientes que a lo mejor duran un mes en el grupo y otros a lo mejor duran un año, diríamos, ¿no? O sea,
Pero después, cuando veamos más adelante, digamos, qué es lo que hace que un grupo funcione, vamos a ver que el grupo con una matriz instalada permanece en el tiempo. Lo que nosotros desde nuestro lugar de terapeutas o desde nuestro lugar de instituto que trabaja la obesidad, por ejemplo, el grupo de los jueves a las 2 de la tarde es siempre los jueves a las 2 de la tarde. O sea, eso es lo que ese grupo es permanente en el tiempo. Ese espacio es permanente en el tiempo, ¿verdad? Y la coordinación es a cargo de un psicólogo. Puede tener diferentes variantes en cuanto a esto, siempre que, bueno, lo permitan las posibilidades. Puede ser una co-coordinación, o sea que puede que haya 2 psicólogos, puede haber un psicólogo y la nutricionista. Bueno, hay múltiples formas después del estilo de coordinación. Yo creo que la coordinación a cargo de un psicólogo es importante porque, bueno, realmente permite el despliegue y el análisis de una serie de cuestiones que enriquecen la cuestión. Pero una variante que también puede ser interesante es que coordine o bien la co-coordinación o bien con el nutricionista o bien alternadamente o 2 reuniones con el psicólogo y 1 con la nutricionista o alternadamente, digamos, cada 15 días el psicólogo y la nutricionista. Seguramente ustedes tendrán diferentes experiencias y hay quienes ya están trabajando en grupos y podrán contarme a lo mejor qué tipo de coordinación hacen, ¿verdad? Así que bueno, siempre hay diferentes formas creativas, también 2 psicólogos o la presencia de un profesor de educación física. Podemos encontrar también, yo este año tengo la colaboración, he incorporado, digamos, a nuestro equipo terapéutico un paciente recuperado que ha hecho mucha formación, digamos, en grupo terapéutico y además de su propia vivencia. Y bueno, y lo he invitado a participar de los grupos y ha sido una experiencia muy rica también. Mi proyecto es que de vez en cuando participe y coordine la reunión grupal y bueno, y creo que es otro aporte para el paciente y otra manera también, por eso, en la medida en que vamos trabajando en esto, vamos inventando formas y vamos creando nuevas estrategias de abordaje de la problemática. Los objetivos de un grupo terapéutico de obesidad tiene que ver con la conducción y el acompañamiento del tratamiento en sus 3 fases. En el descenso de peso, en el control de peso y mantenimiento y en la recaída. Esto también, cuando hablábamos recién acerca de la heterogéneo en su composición, les quiero contar que, bueno, a lo largo del tiempo, en esto de ir creando formas nuevas o modificando las que tenemos, fui cambiando porque en una época teníamos grupos específicos de mantenimiento que fueron interesantes y que fueron, bueno, que fueron enriquecedores. Lo que pasa que, bueno, en realidad a los fines organizativos también es más difícil tener muchas propuestas, digamos, de grupos de mantenimiento a medida que las personas van terminando o van llegando al peso. Y por otro lado, lo que también yo fui comprendiendo a lo largo de mi trabajo es que la obesidad es una sola y que tiene diferentes momentos. En realidad el paciente puede estar bajando de peso, puede haber adelgazado y estar controlando su peso, pero o puede estar en la etapa de recaída. Por eso es que en realidad actualmente en los grupos participan, digamos, personas que están bajando junto con quienes están controlando su peso, como quienes a lo mejor vuelven de una recaída. Esto tiene ventajas, también tiene algunas desventajas. Para mí tiene más ventajas que desventajas, porque para quien está bajando de peso, la presencia de alguien que ha llegado a su peso y está pudiendo controlar es un estímulo y es una promesa, digamos, de cambio y es un reaseguro de que se puede.
Para aquel que está en el proceso de mantenimiento es el que está bajando, que tiene ese entusiasmo del comienzo, que tiene las ganas del cambio. También es un acicate y un estímulo para permanecer en su cuidado, porque en el mantenimiento, las vicisitudes del mantenimiento muchas veces tienen que ver con una cierta estancamiento de los cambios y de las vivencias. Ya vamos a ver esto en profundidad cuando veamos las etapas del tratamiento. Y para quienes vuelven de una recaída, digamos, tanto quien se pudo controlar como quien está comenzando, digamos, también resulta ser un estímulo. Y para quienes en realidad están en las etapas anteriores, la recaída es tener en cuenta que nos puede pasar esto y bueno, tenerlo presente como algo que forma parte de esta problemática es importante. Por eso creo que, por eso yo les llamo grupos de obesidad, por eso también cuando hablo del mantenimiento no hablo específicamente del mantenimiento, sino hablo del control del peso. Y por eso creo que en los grupos esta heterogeneidad favorece la tarea más que obstaculizarla. De todos modos, obviamente, ¿no? Hay mucha gente que trabaja con grupos terapéuticos, cada uno tendrá su mirada y probablemente podríamos debatir, porque estoy segura que hay quienes pueden tener visiones o puntos de vista diferentes. Yo no los excluyo a los otros puntos de vista, sino que, bueno, es lo que vamos trabajando nosotros actualmente. Dentro de lo que son los grupos terapéuticos podemos ver que tenemos dos ejes, porque como les dije antes, ¿se acuerdan cuando hablamos de las diferentes formas? En un punto habíamos hablado de lo que tenía que ver con los grupos de aprendizaje y yo les decía que los grupos de aprendizaje son los que son exclusivamente de aprendizaje de conductas alimentarias. Y en el grupo terapéutico, en realidad, los grupos terapéuticos tienen los dos vectores. Para mí son más completos, diríamos, ¿no? O sea, tienen dos ejes que tienen que ver con el aprendizaje y lo propiamente terapéutico. El aprendizaje tiene que ver con el aprendizaje de hábitos alimentarios, de hábitos de actividad física, las estrategias adaptativas, el aprendizaje acerca de lo que es la enfermedad, el aprendizaje acerca de todo lo que tiene que ver con la organización de la comida, con las nuevas respuestas y nuevas conductas frente a las situaciones problemáticas, es aprender estrategias de respuesta y de cambio. En los grupos terapéuticos donde yo trabajo, digamos que no hablamos específicamente de la comida, ¿no? De la comida en tanto a, bueno, si hay que comer esto, no hay que comer el otro, sino que siempre hablamos de la comida en tanto eje de aprendizaje, ¿no? Digo esto porque en realidad muchas veces las personas dicen, pero fui a un grupo y entonces se hablaba solamente de comida. Nosotros cuando trabajamos sobre el aprendizaje, trabajamos sobre el aprendizaje de hábitos alimentarios. Después, específicamente a tales o cuales alimentos, las propiedades, es que ese es un espacio que se trabaja o bien cuando la nutricionista participa del grupo o bien en la consulta individual que el paciente tiene con la nutricionista. El otro eje de trabajo que tiene que ver con lo propiamente terapéutico o con lo terapéutico propiamente dicho, tiene que ver con la profundización y el trabajo sobre las tendencias adictivas, el trabajo sobre las emociones, el poner palabras allí donde hay actos compulsivos o donde hay emociones no tramitadas, descubrir formas nuevas de pensar y sentir, desarrollar el autoanálisis, todo esto que tiene que ver con lo específicamente terapéutico. Por supuesto, esto que les digo son algunas de las temáticas sobre las que versa el trabajo grupal, ¿no? O sea, después los terapeutas vamos planificando y vamos utilizando distintas estrategias y recursos para
trabajar distintos momentos de lo grupal, distintos momentos de la enfermedad propiamente dicha, digamos, o de aquel punto que queremos trabajar específicamente en una reunión grupal determinada, ¿verdad? Otro aspecto que trabajamos mucho en lo terapéutico, que no lo mencioné, tiene que ver con la autoestima y con la imagen corporal, ¿no? Que son puntos fuertes como cuando habíamos hablado anteriormente en las clases anteriores. Bien, otra cuestión que hace a lo específicamente descriptivo de nuestro trabajo grupal tiene que ver con los 3 momentos de un trabajo grupal. Podemos decir que esos 3 momentos, los grupos en los que yo trabajo tienen una duración de 1 hora y media. Básicamente los grupos que son semanales, donde las personas asisten una vez por semana. También hay grupos de mayor frecuencia, que son los grupos en donde las personas asisten 2, 3 o 4 veces por semana. Esos grupos tienen una duración de 1 hora. O sea, son un poco más cortos porque las personas vienen con más frecuencia. Pero siempre que, digamos, desde mi punto de vista, en los trabajos que son semanales o quincenales, 1 hora y media me parece un tiempo adecuado. ¿Por qué digo esto? Porque por ahí 2 horas, por ahí es un tiempo que a lo mejor se empieza a hacer un poco más largo y a lo mejor ya hay quienes no pueden disponer de 2 horas ya para un trabajo grupal, sobre todo si uno trabaja una vez por semana. 1 hora y media me parece un tiempo promedio adecuado, ni tan corto de 1 hora que a lo mejor no alcanza a hacer un despliegue, ni tan largo que a lo mejor las personas en sus actividades cotidianas no puedan disponer de ese tiempo todas las semanas. Ahora bien, si trabajáramos con grupos con una frecuencia quincenal, a lo mejor podríamos trabajar con una duración más larga. Yo creo que en obesidad el control mínimo debe ser de 1 vez por semana, como mínimo. Y las propuestas que son de propuestas más intensivas a mí me resultan particularmente interesantes. Nosotros tenemos por ahí personas y grupos de todos los días y esas experiencias donde a lo mejor las personas trabajan durante 1 o 2 meses asistiendo todos los días me parecen muy interesantes, muy enriquecedoras y muy efectivas en lo que es el tratamiento de la obesidad. Pero bueno, todo esto depende también mucho de las personas, de sus motivaciones, de las particularidades. Hay pacientes que necesitan sentirse más contenidos y apoyados y más controlados, y hay pacientes que prefieren, digamos, esto de poder venir 1 vez por semana. A veces en los grupos, cuando alguien está en una situación particular, les aconsejamos que a lo mejor hagan una propuesta un poco más intensiva y entonces eso les ayuda a salir de un momento de estancamiento o de prevención de una recaída, ¿no? O sea que, bueno, es como les decía antes, admite múltiples combinaciones que podemos ir inventando a lo largo del tiempo y creando formas nuevas. Bueno, ¿cuáles son los 3 momentos de un trabajo grupal? En obesidad, por lo menos los nuestros. Un primer momento que yo le llamo de apertura. Ese primer momento está constituido por el arribo de los pacientes al trabajo grupal, el control de peso. Yo les cuento que en mis grupos el control de peso es anterior a la reunión grupal, o sea, las reuniones grupales nuestras, como les dije, duran 1 hora y media y los primeros 10 minutos son de control de peso, o sea, los pacientes pasan por un salón especial, o sea, la balanza no está en el mismo espacio donde desarrollamos el grupo, está en una salita aparte, se llama el salón de la balanza, y bueno, allí pasan los pacientes a hacer su control de peso y después se instalan en el salón de grupo. Ese momento de apertura, como les decía, que está constituido, yo le llamo por el control de peso, la balanza y el pasaje, es interesante porque allí ya empiezan a generarse los primeros contenidos que van trayendo los pacientes.
desde el momento que se pesa, cómo viene a la situación del control de peso, qué cosas va diciendo en ese momento, y todo lo que va diciendo después a medida que va pasando hasta que empieza el momento grupal propiamente dicho, que es el primer momento de acomodamiento, diríamos, ¿no? O sea, cuando empezamos bueno, hay esos comentarios así de hace frío, hace calor, cómo anduviste, y bueno, hasta que arrancamos, digamos, con la reunión grupal propiamente dicha, con el desarrollo que tiene que ver con, bueno, la parte central del trabajo grupal, que en esa parte central, el desarrollo, trabajamos o bien sobre alguna actividad propiamente dicha que tengamos pensado realizar ese día, que puede ser algún ejercicio, que puede ser alguna actividad lúdica, o sea, lo que hayamos preparado, que tengamos en mente trabajar, o bien puede ser el trabajo sobre los contenidos que traen los pacientes ese día, que sería, bueno, trabajar sobre alguna cuestión que nos parece interesante, además de ir viendo qué es lo que les fue sucediendo a los pacientes durante el transcurso de tiempo que no nos vimos. Y después el momento de cierre, que es a medida que va promediando la reunión grupal, podríamos situarlo en los últimos 15 minutos, que allí es el momento en donde vamos cerrando el grupo, donde vamos sacando conclusiones, donde a lo mejor bueno, podemos hacer un cierre reforzando determinadas cuestiones que estuvimos trabajando. También podemos plantear algún compromiso o alguna propuesta para la próxima reunión. Y así que bueno, esto es el devenir, digamos, en su aspecto de encuadre de una reunión grupal. Los actos de un grupo terapéutico de obesidad a partir de la tarea grupal podemos decir que son 5. La contención, que tiene que ver con lo que es el componente afectivo de un grupo, o sea, un grupo terapéutico, digamos, genera contención y además desde nuestro lugar de coordinadores, digamos, brindamos contención, digamos, ¿no? O sea, el grupo tiene como componente afectivo la contención. Tiene el control, ¿no? El control como un control operativo, como un control que va desde el propio control de peso en la sala de la balanza a todo lo que tiene que ver con el aprender, digamos, sobre el control y el autocontrol. Cuando hablo de control, una palabra que a lo mejor no tiene buena prensa, porque siempre pensamos el control como algo persecutorio, y a mí me gusta pensar el control en esta problemática como algo como el control operativo, o sea, aprender el control a lo mejor a partir de descontrolar otras cuestiones en nuestra vida. El paciente obeso es un paciente que tiene descontrol con la comida y control en muchos otros aspectos a lo mejor de su vida, ¿no? Entonces, a lo mejor si podemos controlar este aspecto, el que tiene que ver con estos impulsos, el que tiene que ver con esta manera voraz o desenfrenada de comer, puede quizás permitirse un descontrol en otras áreas, ¿no? Que le permitan una vida más cómoda y más plena. Bien, la confrontación en el grupo es, digamos, la confrontación que tiene que ver con esto de permanentemente la alternancia entre la fantasía y la realidad, o sea, el paciente viene con su pensamiento mágico y el sentarse en el grupo ya empieza a ser una confrontación. La confrontación no necesariamente tiene que venir solo del terapeuta y no necesariamente tiene que ser fuerte o simplemente a lo mejor supónganse alguien que viene y cree que en realidad su sobrepeso no le afecta demasiado y de pronto, bueno, escucha que alguien, porque lo dice, no porque sea una obligación decirlo, pero alguien menciona su peso y a lo mejor el peso propio y a lo mejor esta persona de pronto pesa lo mismo y en realidad le parecía que esa persona era más gorda que él, ¿no? ¿Se entiende? O sea,
eso es un acto de confrontación y nadie dijo nada. Quiero contarles, hace un tiempo cuando trabajé en un grupo, habíamos hecho un trabajito ese día acerca de cuánto habían bajado los miembros de ese grupo en el transcurso de un mes. Y en ese grupo particularmente no había, digamos, inhibición en cuanto a decir el peso de cada uno, porque esa es una cuestión que si el paciente no lo quiere decir, no es obligatorio decir cuánto pesa alguien adentro del grupo, ¿no? Después la gente, a medida que se van sintiendo en confianza, lo van revelando. Pero en ese grupo específicamente no existía esta limitación. Así que nos pusimos a trabajar sobre eso. Y de pronto, una persona que terminamos de trabajar en el ejercicio, y alguien cuando termina el ejercicio dice, uy, lo que me pasó. Resulta que yo pensé que fulanita, refiriéndose a una compañera, pesaba mucho más que yo, imaginaba yo que ella era mucho más gorda que yo, dice la paciente. Pero en realidad cuando veo en la pizarra el peso de esta compañera, veo que ella pesaba menos que yo. Fue tan impresionante, decía ella, ¿no? Porque en realidad nunca imaginó que esta persona a quien ella veía más gorda era en realidad, tenía menos peso que ella, ¿no? Fíjense, esa es una situación de confrontación que sucede en un grupo y que alguien en realidad simplemente fue por un ejercicio que hicimos en el pizarrón. Digo esto porque muchas veces cuando hablamos de confrontación en grupos terapéuticos siempre hablamos de, bueno, confrontar al paciente, una palabra fuerte inclusive esa, ¿no? Es mostrarle la realidad. Y bueno, hay situaciones que tienen que ver con cosas obvias o que son mucho más confrontadoras que a lo mejor la palabra específica o el señalamiento específico del terapeuta. O sea, el grupo es un espacio de confrontación. Otro acto de lo grupal es el análisis, que tiene que ver con los componentes cognitivos. O sea, en el grupo analizamos las situaciones, las desplegamos en toda su amplitud para poder nuevamente hacer una síntesis y ver y adoptar nuevas estrategias. Esto contribuye a estos aspectos que les habíamos dicho hace un rato, que lo que hacemos es que el paciente pueda ir conociéndose a sí mismo a lo largo del tratamiento. Entonces hacemos análisis de las situaciones. Y el último acto, y que me parece uno de los principales, es que es la diversión. Yo tenía un terapeuta que decía, siempre me trajo la definición, mejor dicho, el origen etimológico de esta palabra, que diversión significa más de una versión. Y yo creo que eso es lo más importante que encontramos en un grupo, más de una versión. Nos divertimos justamente porque encontramos más de una versión de las situaciones que nos pasan. La diversión hace que de pronto descubramos con humor que una situación que a lo mejor me produjo un sufrimiento terrible, alguna burla en la calle o algo, de pronto lo cuento y nos terminamos riendo todos. Y eso resulta divertido. ¿Por qué? Pero no porque nos estamos burlando, sino porque nos estamos aprendiendo a reír de nosotros mismos y porque estamos encontrando otra versión diferente a aquella que tenía con respecto a eso que nos había pasado. Así que bueno, con esta clase, que en realidad yo creía que iban a ser 3, pero bueno, les anuncio que voy a agregar una más en el próximo módulo, porque me ha quedado toda una parte que tiene que ver con todos los aspectos dinámicos de la formación de un grupo terapéutico que hacen o sea, yo les estuve contando hoy los aspectos más que tienen que ver con la forma, pero ¿qué es lo que hace que un grupo perdure en el tiempo? Tiene que ver con lo que les voy a contar la próxima clase. Nos vemos.